Nuestros invitados ya están listos. Yo se los presentaba. Víctor Hugo, un amigo, Víctor Hugo Robles, periodista, activista de la diversidad sexual, conocido como el Che de los gays, y Marco Ruiz, uno de los fundadores del movimiento de liberación homosexual en Chile también, y hoy también miembro del Observatorio de Políticas Públicas en VIH, SIDA y Derechos Humanos de la Fundación Sabia. Bienvenidos ambos a La Voz de los que Sobran. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Saludos acá del cortijo de la calle Catalina de los Ríos, la única calle que lleva el nombre de la Quintrala en Chile, oye. Un saludo. No te podía quedar mejor. No me podía quedar mejor, claro. Por ver. Oye, una alegría primero, Alejandra, que vuelvas al programa, te extrañamos y sentimos contigo también lo del COVID, que ahora está bastante más normalizado, pero al principio, como decías tú, había mucho estigma, discriminación y silencio. De hecho, yo tuve cercanos, muy cercanos, familiares, que no hallaban cómo ocultar de algún modo el diagnóstico para que no se enteraran vecinos, porque no se sabe cómo van a reaccionar. Entonces, efectivamente, esta epidemia, esta pandemia del COVID nos recuerda también el estigma y la discriminación en una dimensión mucho más dramática de lo que ha sido el VIH-Sida hasta el día de hoy. Así que bienvenida. Absolutamente. Muchas gracias, Víctor Hugo. Muy cierto y muy real. Incluso a mí me llamó gente que estaba con COVID y que tenía mucho temor de contarlo en su entorno, sobre todo, como tú dices, por los vecinos, porque no vayan a creer que, no sé, que tú eres capaz de hacer que llegue hasta su hogar el virus, cosas que han dicho hasta el cansancio de que no suceden, pero que la gente tiene mucho miedo, o que tú salgas, por ejemplo, a pasear a tu perro, aunque sea en la madrugada, para estar sola, ¿no es cierto? Cosas como por el estilo. Mucha gente, hubo un par de personas que me llamaron y me comentaron, y por eso también es que yo doy ese testimonio, porque me atreví a decirlo y fíjate que yo solo recibí buena onda de vuelta, eso sí, no puedo decir lo contrario. Oye, a propósito de estigmas, pues estábamos hablando de... Saludos también a Mauricio y a Daniel, y a Marco, gracias. Por supuesto, mi querido amigo Marco. Sí, pues... Entonces, ustedes tuvieron que presentar un recurso de protección en contra del MinSal por la vulneración del derecho de confidencialidad. Expliquemos a qué nos referimos con esto. Parto por Marco, ya que Víctor Hugo ya tomó la palabra. A ver, yo no puse el recurso, aquí fue mi compañero ahí, colega. Entonces partimos con Víctor Hugo. Sí, que lo explique Víctor Hugo entonces. Bueno, me han preguntado por los recursos, el abogado Stigmo sabe muy bien, pero los recursos no son colectivos, como lo establece el ordenamiento jurídico, son las personas individuales, naturales, las que, viéndose afectadas en sus derechos constitucionales, que pueden recurrir a la Corte de Protección. ¿Qué es lo que hice yo? De hecho, ahora hay una nota que publicamos en La Voz de los que Sobran, que fue el primer medio que acogió nuestro grito, nuestra voz de los que sobran, sobre esta vulneración que está todavía cometiendo el Ministerio de Salud. Entonces, en este artículo, que lo pueden leer en la sección Comunidades, explico la cronología de los hechos, le hago un pequeño resumen. Hace una semana supimos de un protocolo, la verdad es que no es protocolo, sino que son observaciones, son sugerencias, pero pueden leerse como instructivo o protocolo, de cómo va a ser aplicada la vacuna contra el COVID-19 a las personas que vivimos con VIH. Entonces, bienvenido, por supuesto, estamos muy contentos de que se acuerden de que existimos, de que vivimos y luchamos. Sin embargo, este protocolo establecía un requisito para acudir a los centros vacunatorios, que era el portar un documento, un papel pedido en el hospital que dijera que somos paciente y paciente, digo yo, de la patología GES-18, que hace referencia directa al VIH-Sida. Todo el personal de salud sabe que GES-18 es VIH-Sida. Entonces comenzamos nosotros a exigir que se eliminara ese requisito, por varias razones. Primero, porque los centros de VIH no todos están funcionando, hay lugares donde están en cuarentena, no hay suficiente personal de salud,
hacerse los exámenes, buscar ese certificado, implica una burocracia que no es menor. Y lo que es mucho más grave es que concurrir con ese papel a un lugar que tú no conoces, con un tercero que tampoco te conoce, te expone a que esa persona sepa que tú eres una persona viviendo con VIH e incluso que lo comente, que lo diga, que lo divulgue, como ha ocurrido en otras veces, y se vulnere tu diagnóstico de VIH en personas que no tienen por qué saber que tú vives con VIH. Porque aquí lo importante es poner la vacuna, no certificar de que tú eres una persona enferma o eres una persona viviendo con VIH. Entonces hicimos todas las consultas, protestamos, denunciamos a través de los medios de comunicación. La jefa de programa reconoció que era un error poner GES 18, lo cambiaron, digamos, hicieron... Lo perdimos a Víctor Hugo. Perdimos a Víctor Hugo, pero vamos con Marco, que ahonda un poquito en eso, ¿no? Una pequeña, por lo que hemos consultado con estos términos, lo que existe y Mauricio, hay mucha confusión, no saben qué documento pedir, no saben si pedir un documento. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que no se puede pedir ningún documento para que no acredite, la persona no se exponga a visibilizar su condición de VIH, porque aquí lo que importa es que te pongan la vacuna. Eso es lo que importa. Entonces, tirando por Santiago, señalando estos puntos de protocolo se hizo sin la participación de la comunidad, y la primera de la Corte en este recurso y estamos esperando una respuesta formal y detallada del ministro de Salud, que ayer dijo en Canal 13 que no tenía idea de esta acción legal, que no tenía idea de lo que estaba pasando, que no había sido informado, que tampoco le habían dicho que le iban a preguntar esto en la entrevista, lo que es muy, muy grave, porque el ministro está mintiendo. Ahí se nos volvió a quedar pegado Víctor Hugo, te vamos a llamar. Por teléfono, dale nomás, Mauricio. Sí, quisiera preguntarle a Marco sobre algo que ya deslizó Víctor Hugo, que tiene que ver con la dificultad que han tenido en época de pandemia para poder seguir con su tratamiento. ¿Por qué no nos cuentas también de esa otra realidad? Bueno, Víctor ya explicaba, digamos, las complicancias que tienen los centros de atención a personas viviendo con VIH. Digamos, una vez que aparece el virus, digamos, se suspenden todos los controles. Y el tema de la entrega de los medicamentos se siguieron entregando, digamos, con ciertos resguardos en algunos centros de atención. Ya cuando la ONU-SIDA y la OMS hacen una indicación que es conveniente entregar medicamentos por más de un mes, cosa de que las personas no estuvieran expuestas, digamos, ir todos los meses a retirar sus medicamentos, además pensando en que toda esta problemática, digamos, de pánico mundial, donde posiblemente en algún minuto se iban a cerrar las fronteras, cosa que ocurrió, ya nosotros empezamos a pensar que en algún minuto íbamos a quedar con un desabastecimiento, digamos, de medicamentos. Cosa que ocurrió, ya. Sin embargo, digamos, se demoraron casi más de 3 meses o 4 meses de sacar, digamos, un ordinario, digamos, para hacer indicaciones que todos los centros de atención entregaron por más de un mes, 2, 3, hasta 6 meses, decía la indicación internacional. Sin embargo, digamos, este mismo instructivo, este oficio, dice que queda criterio, digamos, a los jefes de servicio y los jefes de farmacia, cosa que me parece arbitraria, porque ninguno de aquellos se iba a enfrentar a una situación de quedarse sin medicamentos para el resto de la población, ¿no? Y evidentemente, digamos, acá el tema como opera, ya la administración es demasiado burocrática. Entonces, evidentemente que muchos de nosotros, digamos, empezamos a recibir solamente, digamos, medicamentos por un mes. Nosotros como Observatorio de Políticas Públicas empezamos a hacer un seguimiento, digamos, a nivel nacional, digamos, qué pasaba con los controles, qué pasaba con la entrega de los medicamentos y los exámenes. Ya nos contestaron 150 personas a nivel nacional y todos ya llevaban mucho tiempo, algunos
Digamos, ustedes saben, digamos, que el protocolo de atención para las personas indetectables son 2 veces al año. O sea, eso significa cada 6 meses. ¿Ya? Y las personas que están recién ingresando a los programas tienen atención 4 veces al año, o sea, cada 3 meses. ¿Ya? Por lo tanto, habían personas que ya habían terminado su periodo anterior, los indetectables, y que llevaban cerca de un año sin atención médica, sin control médico. Y eso significa también sin examen. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros aparece esto, Víctor ya había puesto el recurso de protección por el tema de los medicamentos. Yo me sumé, digamos, porque en esta encuesta, digamos, había... Perdón. No sé qué es lo que se nos cuela una voz. No, están dándole instrucciones a Víctor Hugo de que conteste por teléfono, está claro. Que no esté pegado. Sí, que siempre esté conectado, digamos. Están dándole esa instrucción, no hay ningún problema. Dale nomás. Ya, entonces, dale nomás. Entonces en esta encuesta aparece en mi hospital varias personas que le estaban entregando por 2 meses. Entonces tomé la decisión política, digamos, de hacer este recurso, ya, cosa que todavía está, la Corte Suprema todavía no define mi recurso. Ya pasamos todas las son 2 recursos, son 2 recursos, no, uno ya lo vio las apelaciones, no, el tuyo es uno, lo vio las apelaciones, pero está en la Suprema. Sí, exactamente. Ya. Y otro recurso de protección está presentado por Víctor Hugo, que es también por un poco el respeto y protección a la vida privada y la honra de la persona, la protección de sus datos personales. Son diversos, muy bien. Son por razones y son por tiempos distintos, disculpa, y Marco. Los otros recursos, que más bien son 9 recursos de protección presentados en distintas cortes en todo el país, en Santiago, en Concepción, en Iquique, en La Serena, todos esos recursos fueron presentados en el transcurso de, si mal no recuerdo, Marco me puede ayudar, en junio, julio, agosto, septiembre, 9 recursos que apelaban y demandaban la entrega de terapias por más de un mes. Es decir, cuando uno va a buscar su terapia, un mes, te la entregan por esos 30 días, aunque incluso habían casos que entregaban por 10 días. Y lo que nosotros demandamos, que se cumpla la recomendación de ONU-SIDA, que te entreguen de inmediato terapias por 2 meses o por 3 meses, para no tener que recurrir permanentemente al hospital, por el riesgo del contagio del COVID, no solo en el hospital, sino que el micro, y entonces así se evita. Claro. Eso lo conseguimos, pero desgraciadamente no lo han entregado a todas las personas. Lo que sí nos consta en que todos los programas están aplicando esta política que estaba ya instituida por el Ministerio de Salud, pero no la estaban aplicando hasta que los activistas tuvimos que levantar la voz y decir que se aplique y que se cumpla la ley. Y esto ahora es una demanda nueva que tiene que ver con los protocolos de vacunación de VIH. Pero en el fondo, ¿por qué están unidas? Están unidas porque te habla de un descriterio, te habla también de una falta de voluntad política del Ministerio, de escuchar a las personas viviendo con VIH, de integrar a los colectivos de organizaciones, de hacer políticas en conjunto, no improvisar y además, lo que es muy importante, tomar en cuenta la realidad del VIH, porque aparece el COVID y desaparecen todas las otras enfermedades, ¿no? No hay más atención, no hay preocupación, y respecto del SIDA, todos sabemos que las personas siguen teniendo sexo 24/7, me consta, porque sigo las redes sociales y los Tinder, todos esos formatos ahora de encuentros sexuales. Incluso hay fiestas sexuales en tiempo de cuarentena, en tiempo de resguardo, ¿no? Muchas veces sin uso de medidas de prevención, y respecto de lo cual el Ministerio no aplica ninguna política de prevención, ninguna política de urgencia. Entonces, cuando se acabe el COVID-19, ojalá que sea pronto, en algún minuto tiene que terminar, nos vamos a encontrar, ¿no?, con otra gran pandemia que está ahí, que está aquí con nosotros, que es el VIH, pero con cifras mucho más escandalosas que las que ya tenemos. Oye, es verdad eso, como que desaparecen todas las demás enfermedades y solo nos enfocamos en el COVID, y finalmente estamos dejando que pasen otras cosas y no le estamos poniendo atención. Y como siempre, el gobierno, claro, toma decisiones sin escuchar a los protagonistas. O sea, lo vemos en educación, ¿verdad? Lo estamos viendo en cultura y lo estamos viendo también con quienes tienen que vivir con VIH-Sida. ¿Cómo debería ser el protocolo de vacunación con quienes
tienen VIH-Sida, que no sea obviamente llevar como un carné más o menos de sí, vivo con VIH-Sida. Claro, el GES 18. Yo creo que hoy día existen las condiciones en cada centro, digamos, que atiende a una persona viviendo con VIH-Sida, vacunar en los propios centros. Primero porque es el lugar más común. O sea, la gente se atiende ahí, no se atiende en la atención primaria. Ya, de hecho, el año 2018-2017, nosotros peleamos con el ministerio porque pretendían bajar esta atención a la atención primaria. Muchas de las personas, digamos, que hoy día se atienden en los centros de atención de los hospitales, ya se atienden en hospitales lejanos de su comuna. De hecho, yo me atendía, digamos, pero por otras razones, yo vivo en Recoleta, yo me atendía en Puente Alto, lo que significaba que hace 25 años atrás me demoraba casi 2 horas en llegar al Hospital Sotero del Río. Ahora me atiendo en el Lucho Córdoba, ni siquiera me atiendo en el San José, porque conozco la atención del San José. ¿Ya? Ahí hay mucho problema, no es por discriminación, no, claramente, a mí en lo personal, pero sin embargo, digamos, yo llegué hasta ahí y me atiendo en el Lucho Córdoba. Ya, yo no me atiendo, digamos, en el consultorio de acá Recoleta. O sea, que hay muchas personas, digamos, que el estigma, digamos, que ustedes hablaban al principio, se sigue manteniendo. Nosotros en el año 2019, una de las últimas encuestas que levantamos con público en general desde el observatorio, todavía se mantiene más del 80%, 1.200 personas que encuestamos, ya sigue manteniendo en su imaginario, digamos, como situación de discriminación en relación al VIH, la población homosexual, las trabajadoras sexuales y aparecieron la población migrante. Entonces, si tú te imaginas que todavía sigue en el imaginario esta situación, ya, digamos, hoy día en este contexto es mucho más complejo para las personas, digamos, atenderse en un lugar donde se va a encontrar con la vecina, se va a encontrar con el vecino, con los amigos, en fin. Y es más, hasta con algún familiar que trabaje en el consultorio o en la atención primaria. Entonces, hoy día, lo que decía Víctor al principio, este ordinario número 500, digamos, no funciona como un instructivo porque además también deja al arbitrio de quien va a inocular en el lugar del consultorio, ¿no? Y aquí sabemos perfectamente de que las cosas no bajan de una manera verticalista y quienes aplican o quienes están in situ trabajando haciendo la vacunación van a aplicar su propio criterio. Ya vimos casos, ¿no? En el caso de Viña, cuando parte, digamos, el tema de la vacunación, funcionarios de un CESFA dijeron no, nosotros atendemos a las 11 y atendemos a las 11 y que dejaron un montón de personas adultas mayores al sol y sin una atención adecuada y con los tiempos que se estaba requiriendo, ¿no? Y ahí tuvieron que arreglar y los llevaron a alguna gente a una iglesia cerca de una parroquia donde estaba el CESFA. Entonces hoy día eso es lo que nos preocupa, ya con Víctor y con otras personas, digamos, que estamos en este tema, ya en que el ordinario debe cambiar, debe modificarse y debe aparecer un ordinario 501 haciendo claramente indicaciones. Mira, el año pasado, en noviembre, recién aparece un protocolo por parte de la Ceremi. Después de casi 8 meses de pandemia, viene a salir un protocolo general, digamos, con algunas indicaciones generales, ¿ya? Cómo se debe actuar o cómo deben actuar los centros que atienden a personas viviendo con VIH. Entonces, deberían, claro, ir al mismo centro. Es importante señalar que las personas viviendo con VIH no estamos pidiendo un privilegio, no estamos pidiendo que se nos trate distinto a las otras personas. Lo que sí queremos es que se reconozca que a diferencia de otras condiciones de salud, vivir con VIH no solo tiene implicancias biomédicas en tu salud. El VIH que provoca el SIDA sigue siendo una enfermedad mortal hasta el día de hoy. No tiene cura, el VIH no tiene cura. Es una enfermedad controlable, crónica, pero no tiene cura. Siguen muriendo personas por SIDA todos los días aquí, producto del SIDA en nuestro país. Entonces lo que pedimos es que se consideren las variantes psicológicas, culturales respecto de esta condición de salud. Porque, insisto, las personas no discriminan por hipertensión o por diabetes. Un diabético puede ir perfectamente a un centro y decir soy diabético, póngame la vacuna. En cambio, una persona viviendo con VIH, sobre todo en pueblos chicos, ¿no? Pueblos chicos, infierno grande, como se dice, en lugares apartados, en zonas indígenas, donde nadie sabe, nadie conoce la condición de salud
de esa persona que se vive siempre de modo muy angustiante, de modo muy doloroso y de modo muy privado. Ojalá no fuera así. Ojalá existieran muchas más personas como Marco, como otros activistas, como nosotros que, como se dice, dieran la cara, enfrentaran este estigma, esta discriminación, para ir normalizando una condición de salud que no debiese ser una marca o un estigma, pero es una marca y un estigma. Las personas las despiden de su trabajo, las discriminan, no las aceptan, incluso hay familiares que los expulsan de sus casas. Por ejemplo, ahora a propósito del COVID y a propósito del teletrabajo, porque veo que ustedes, al igual que nosotros, están en sus casas teletrabajando, ¿no? Se les pedía a las personas seguir teletrabajando siempre y cuando acreditaran una condición de salud crónica. Entonces conocemos casos de personas viviendo con VIH de la Universidad Católica o de otros lugares, de otras empresas, importantes empresas, que acreditaban su condición de VIH y no le fue bien. De hecho, a varios de ellos, tenemos un amigo en Talca, que lo despidieron por acreditar su condición de VIH. No. Entonces, es un problema vivir con VIH. Ojalá no fuese un problema, pero es un problema de discriminación y estigma. Por eso pedimos que a las personas viviendo con VIH las pudiese, por ejemplo, vacunar en los mismos centros donde nos atendemos. Ahí están nuestras fichas clínicas, ahí están nuestros médicos, las enfermeras, no hay problema de vulneración de derechos. ¿Por qué a los jueces, por qué a todo el personal, por ejemplo, de la justicia, de los tribunales, les van a poner las vacunas en sus mismos tribunales? ¿Por qué a la Fuerza Aérea le fueron a poner las vacunas a su centro donde ellos trabajan? Eso sí que son privilegios, ¿no? Eso sí que son privilegios. Las personas viviendo con VIH pedimos que se abra la oferta de lugares donde poder inocularse, no solamente en el vacunatorio, en el CESFAN, sino que también en el centro de salud donde nosotros nos atendemos. Ojalá vaya mucha gente a vacunarse, nosotros no estamos en contra de la vacuna. Y eso, que esta vacuna, la China, la Sinovac, nada en contra de los chinos, por supuesto, esta vacuna no tiene estudios de VIH, a diferencia de otras vacunas. Pero bueno, mira, han hecho tanto experimento con su cuerpo, que ya a esta altura ya, o sea, a la suerte de la olla, como se dice en buen chileno. Vamos a ponernos la vacuna porque confiamos en estos estudios, pues digamos, estas advertencias de ONU-SIDA que dicen que las vacunas son seguras, lo vamos a hacer por nuestra vida y por la salud no solamente de nosotros, sino que también de nuestro entorno. Lo único que pedimos es que se consideren las variables sociológicas, culturales, de discriminación y de estigma que afectan a la comunidad y también afectan a las mismas personas en su autopercepción. Perfecto, que ha quedado bastante claro de qué se trata el recurso y cuál es la exigencia, ¿no? Me parece que para nada es como tratarnos distintos que los demás, sino que todo lo contrario. Ojalá ahora, que no tengan que llegar a decirlo delante de cualquiera. Mauricio. No, muy breve. Lo pasaste un poco a la rápida, Víctor Hugo, pero yo siento que se podría interpretar también como una situación o de ignorancia o de desdén también, cuando la máxima autoridad sanitaria del país, ayer, al ser consultada, dice como que casi que le molesta que le hagan la pregunta que está fuera de pauta. ¿Cómo se lo toman ustedes, ese tipo de reacción? Mira, lo tomamos mal, porque primero agradecer al colega Ramón Ulloa que hizo la pregunta. No siempre los colegas están interesados, a diferencia de ustedes, en estos temas, porque pareciera ser que estos temas no son temas de interés público. De hecho, la misma directora del medio, Francisca Quiroga, señala que en la misma percepción, las notas, la lectura de notas, cuando se habla de SIDA, no hay mucha visita, ¿no? Entonces uno podría preguntarse, o las personas rechazan estos temas, o las personas no quieren saber también, porque no se quieren ver expuestas, no quieren relacionarse. Nadie quiere relacionarse con una enfermedad. Todas las enfermedades, aunque sea un resfrío, es una complicación, ¿no? Aunque te pegues en un dedo, en el dedo chico. Entonces, pero ya esta es una condición de salud mayor, ¿no? Donde millones y millones de personas han muerto de VIH. Entonces, el ministro de Salud, que es un ministro que ha dicho que tiene un compromiso personal con las personas viviendo con VIH, que él tiene un compromiso con el Programa Nacional de VIH, es bien sorprendente que diga no saber lo que está ocurriendo, porque esta denuncia que estamos haciendo se la hicimos ver a la jefa del Programa Nacional de VIH, o sea que el ministro no habla con la jefa, o la jefa no habla con el ministro. Me consta, porque yo he hablado personalmente por teléfono en este tiempo de pandemia con la jefa de programa, con otros
funcionarios del Ministerio de Salud, y todos nos confirman de que esta información está en el más alto nivel, ¿no? Entonces, es muy raro, sobre todo en un ministro que se jacta de leer todas las columnas, todas las crónicas, de saludar a las radios, las archi, las no archi, de ser muy buen animador de su matinal, todas las mañanas, ahora no todas, pero en la mañana en La Moneda. Entonces, sorprendente la verdad es que los minimice, los ningunee o francamente mienta, Mauricio. Si el ministro de Salud está mintiendo, si tuvo la información y se hace el Larry, como dijo la diputada Vallejo, sería muy grave que le mintiera a la opinión pública. El Ministerio de Salud sabe de esta denuncia. El Ministerio de Salud recibió el recurso de protección. La Corte ya le demandó una respuesta. El ministro no puede decir que no sabe. Y si no sabe, es mucho más grave que incluso que mienta, porque estamos entonces en manos de personas que son ineptas. Lo digo francamente con mucha molestia, porque el compromiso del ministro de Salud, el compromiso personal no nos sirve. Lo que nos sirve es un compromiso político e institucional del ministro, de las más altas autoridades y de todas las personas que trabajan en salud, los periodistas, los comunicadores de la comunidad, en solucionar esta dificultad, esta pandemia, este desafío del VIH. Ninguno de nosotros buscó vivir con VIH o adquirir el VIH. Por circunstancias distintas, múltiples, vivimos con esta enfermedad que sigue siendo, desgraciadamente, una lepra, sigue siendo un castigo, como dicen los evangélicos, más radical, un castigo de Dios. Claro, ellos lo transforman en un castigo de Dios, pero para nosotros, por lo menos como activistas, es una oportunidad de comunicar. Entonces, desde acá, desde la voz de los que sobran, llamo al ministro a ser más responsable y a tomar en cuenta a las personas viviendo con VIH y a tomar en cuenta a su jefa de programa. ¿Para qué tienen un programa si no lo van a escuchar, si no lo van a oír, si no lo van a tomar cuenta en las políticas públicas? Mira, compartiendo lo que reflexiona Víctor Hugo, esto no es casual, ya, porque de hace por lo menos una década y media, digamos que desaparece la conocida. Es una decisión política, ya, hacer desaparecer un programa nacional que tiene vinculación con el resto de los ministerios para involucrar y para poder enfrentar eficiente y eficazmente la pandemia, digamos, es una decisión política. Y lamentablemente fue en el gobierno de Chile en que desaparece y rebajan políticamente a un estatus mucho menor, llevándolo a un programa casi al subterráneo. Por lo tanto, además, digamos, el tema de que esté una mujer, menos caso le hace el ministro, digamos, a la jefa de programa. Entonces, acá es una política general en que hoy día el ministro se refiere a esta situación de la manera en que lo ha hecho y de la forma en que lo ha expresado el Víctor Hugo. Claramente no es la única oportunidad. El doctor Santelice, el doctor Manelich han sido de la misma manera refiriéndose a este tema. Entonces, acá hay un problema político, ya, porque además a ninguno de hoy día, ni a los postulantes constituyentes, ni a concejal, ni a alcaldes, ni a gobernadores, le interesa el tema, ¿ya? O sea, aquí hay un problema político, ¿ya?, donde claramente no tienen herramientas claras para poder enfrentar una epidemia. No nos olvidemos que el 2018 Chile ya eleva sus tasas de personas viviendo con notificaciones más altas en América Latina. Después de 30 años de pandemia en Chile, esto no puede ser, ¿ya? Entonces hoy día una política de medicamentos, una política de respuesta frente al COVID y frente a otras situaciones es grave. Hace más de 20 años de que Chile no tiene un estudio de comportamiento sexual. Hace más de 20 años que Chile no tiene un estudio de prevalencia. Entonces, cuando uno mira, digamos, cómo se están haciendo las políticas, donde aquí concluyen y confluyen, digamos, elementos sociales, ya aquí es un problema, ¿ya? Para mí, digamos que yo llevo 10 años haciendo investigación comunitaria, donde hemos trabajado con las poblaciones que están definidas como poblaciones clave, digamos, en la epidemia. Ya tampoco hay una política clara, digamos, dirigida y específicamente hacia ella. Hay una confusión y siguen confundiendo a la población y siguen confundiendo a las personas que vivimos con VIH-Sida. ¿Ya? Lo que decía el Víctor Hugo, nosotros afortunadamente ya venimos desde un lugar político donde hemos puesto este cuerpo político a disposición de los otros, a luchar y a reclamar por estas situaciones. Y no solamente está pasando acá en Chile, ya está pasando en Perú, está pasando en Argentina, está pasando en Ecuador y en Colombia. Las personas hoy día
viviendo con VIH se están enfrentando a una situación con la pandemia compleja y difícil. ¿Ya? Los medicamentos que yo hablaba al principio, ya no pudieron traer medicamentos desde fuera, tuvieron que comprarle la casa. Eso significa por lo menos mínimo 3 meses de tramitación administrativa para hacer una compra de medicamentos a nivel nacional. Entonces hoy día, cuando el ministro hace esta que no sabe, es como también ya el ministro Mañalich conociendo la pobreza en Chile. Entonces yo no sé cómo lo pueden nombrar ministro, ¿ya? Cuando no conoce, digamos, su sector donde trabaja, o no se conecta, digamos, con la jefa del programa, o no le interesa conectarse con la jefa del programa, ¿ya? Porque además, en algún minuto dado, la jefa del programa también tendría que decir públicamente, digamos, cuál es la situación con las más de 50.000 o cerca de 60.000 personas que hoy día viven con VIH. Justo te iba a preguntar, Marco, cuál era la situación en el país, pero antes les voy a leer algunos comentarios. En Facebook, David Pinto dice, gracias al Che por su claridad. Carlos Rojas, saludo al Che de los gays y la performance que hizo de la bandera. Dio la vuelta al mundo. Fue muy comentada por los intelectuales de diversas partes. Es un genio, un luchador de la diversidad, como lo hizo el gran escritor Pedro Lemoel. David Pinto dice, es un gigante, y en YouTube Golondrina dice, todas las minorías han sido muy afectadas. Ya como para ir cerrando, yo quería preguntarles eso, Víctor Hugo y Marco. ¿Cuál es la situación del VIH en nuestro país en la actualidad? Porque claro, como bien tú decías, Víctor Hugo, estos temas parece que como que no importaran, como si no existiera, como si la gente ya no se contagiara, como si hay una sensación que el VIH-Sida, como se transformó en una enfermedad crónica con la que se puede vivir, como que ya la gente no se muriera, ¿no? O no se lo transmitiera, no sé. Bueno, todos los días sabemos nosotros de muertos y el VIH existe, tanto así que ustedes están hablando ahora directamente con el VIH. Están hablando con Marco, que vive con VIH, están hablando conmigo, que vivimos con VIH hace más de 20 años cada uno y que somos sobrevivientes del VIH. De hecho, por ejemplo, yo estoy vivo porque falleció una persona y yo heredé esa droga maldita o bendita, y por eso estoy vivo, porque una persona murió. Entonces hubo un tiempo en que no habían terapias para todo, donde se sorteaban los remedios en un papelito en los hospitales, o te asignaban la terapia de la persona fallecida. Ahora, gracias a la lucha, a la persistencia, a recursos de protección, encadenamiento en tribunales de personas viviendo con VIH, que se enfrentaron, que nos enfrentamos al estigma, al miedo y la discriminación, fuimos avanzando en políticas públicas y ahora el acceso al tratamiento tiene características universales y gratuitas en nuestro país. Y además tenemos una ley, en la ley 19.779, que es la ley de SIDA, que no todos los países tienen una ley que protege específicamente estos derechos y determina los deberes y los derechos de las personas viviendo con VIH. Marco lo puede explicar mucho más bien las cifras, pero el mismo documento, el protocolo, señala las indicaciones, las estimaciones de ONU-SIDA, que habla de 70.000 personas viviendo con VIH. Por supuesto, son muchísimas más, porque estas, digamos, son cifras que están bastante subestimadas. El punto clave es que de las personas que han sido diagnosticadas, que saben que viven con VIH, no están en tratamiento, ¿no? Cuando ahora la ley dice personas diagnosticadas, que no sabe, debe ser tratada. Entonces, ¿por qué no están en tratamiento? ¿Por qué las personas viviendo con VIH tenemos más incidencia de comorbilidades, o sea, diabetes, hipertensión? ¿Por qué? ¿Será nuestra calidad de vida? ¿Serán los tratamientos? Eso hay que determinarlo. ¿Cuántas personas viviendo con VIH han fallecido a propósito del COVID-19? Y yo hace meses que estoy pidiendo esa información al Ministerio de Salud, y pese a que hay un amparo recogido por el Consejo de la Transparencia, el Ministerio de Salud se niega a entregar esa información. No solo se han negado a entregar los correos, que lo entregaron, digamos, a cuenta gota, los correos sobre los crímenes de salud pública que cometió el ministro Mañalich, sino que también respecto a la terapia de VIH multimed, también respecto a las personas fallecidas. Aunque no lo quieren reconocer, vivir con VIH y además contagiarte de COVID-19 es una carga mayor para las personas que vivimos con VIH. Entonces hay que tomar atención, y por eso que llamamos al Ministerio de Salud a tener más responsabilidades. Desgraciadamente, estas palabras del ministro desconocidas, pero hay que también valorar
que él diga que no se va a pedir ningún certificado médico que acredite comorbilidades. Y ojo ahí, con esto termino, el ministro no dice que no vayan a pedir otro tipo de certificado, porque en el mismo protocolo se establece, por ejemplo, que las personas viviendo con VIH candidatas a la vacuna, tenemos que tener una carga viral, que digamos son tus defensas, por sobre los 200. ¿Qué pasa con una persona que tiene 159, que tiene 140, que tiene 130? ¿No va a poder ponerse la vacuna? También dice que la carga viral, digamos que el virus que circula por tu cuerpo, tiene que ser menor a 100. ¿No? ¿Qué pasa si las personas tienen mayor a ese rango? ¿Cómo van a certificar ellos estos dos componentes clínicos? ¿Van a pedir un papelito? Como dicen las enfermeras, como dice el personal técnico que hemos consultado, que ellos deberían pedir ese certificado, porque si piden certificado por estos componentes técnicos, no sé si se me entiende, si piden por los recuentos del virus y por tu defensa, es lo mismo que pedir un certificado que acredite que eres VIH. Es lo mismo, claro. No pidan ningún papel, pidan el carnet y que la persona se vacune. Si tarde o temprano tenemos que vacunarnos todos, ¿no? Ahora es prioridad los enfermos crónicos, las comorbilidades y los VIH. No hagan esperar a las personas viviendo con VIH, no le pongan dificultades, no le pongan trabas y pongan la vacuna ya, porque también es un derecho humano ponerse la vacuna y proteger la salud. Muy cierto, Víctor. Mira, Alejandra, el panorama no mejora. Yo estoy totalmente de acuerdo, evidentemente, con el Víctor. Digamos, hoy día, el mismo ordinario aquí tiene una pregunta en interrogante grande. 65.300 personas notificadas por el ISP, son 50.000 las que reciben terapia. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde están las 16.000 restantes o las faltantes de esa cantidad? Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa con aquello? Nosotros acabamos de terminar en el observatorio una investigación sobre adherencia, ¿no? Cómo la gente toma los medicamentos. Aquí hay determinantes sociales claras que la política pública en esta materia no toma en consideración. Y la gente deja de tomar sus medicamentos por miedo, por cansancio, por flojera, por cuestión económica. Hay como 6 o 7 determinantes sociales que hacen que las personas dejen o abandonen su tratamiento. Lo segundo es que no existe ningún programa, a pesar que el protocolo de atención dice que debe existir un protocolo o una forma de rescate de estas personas, ¿ya? Los hospitales no lo hacen, ¿ya? Entonces puede pasar, digamos, un montón de tiempo que la gente deja de asistir a sus controles médicos y evidentemente, digamos, se empiezan a enfermar. Entonces acá hoy día, frente a este tema, con el COVID se nos agrava la situación, digamos, dado a esta misma situación. Hoy día hay mucha gente que lo más probable esté sin trabajo o le hayan rebajado, digamos, su sueldo a la mitad, por lo tanto tiene problemas económicos. Asistir, digamos, a un centro de atención implica trasladarse en un micro o en el metro que van llenos, ¿ya? Por lo tanto también dificulta todas estas situaciones. Entonces hoy día claramente el ministerio, especialmente el programa, digamos, no tiene estas consideraciones. Ya yo le decía, si tú no tenías un estudio de comportamiento sexual, no sabe, digamos, son casi 2 generaciones las que, digamos, no saben cómo hoy día están teniendo sexo, ¿ya? Y cuáles son sus medidas preventivas, qué está haciendo para evitar, ¿ya? Entonces aquí lo que se está haciendo ya es invertir en medicamentos de una cifra estratosférica, así, estratosférica en medicamentos, ¿ya? Porque es más fácil empezar a medicar a las personas que entrar en un programa mucho más de fondo para poder mirar cuáles son los cambios y los cambios comportamentales de las personas para poder evitar, digamos, adquirir VIH y hoy día, digamos, contagiarse. O sea, un año, 2020, y no tuvimos campaña de VIH, ¿ya? Una campaña que no llega, que nos cuesta a la ciudadanía más de 600 millones de pesos, ¿ya? Y que no sirve para nada, que no tiene ningún impacto en la población, que no tiene ningún impacto en la reflexión de la población frente al tema. Entonces hoy día, evidentemente, el ministro tiene que ponerse las pilas, tiene que ser claro. Yo voy a decir, como el Víctor Hugo, aquí el protocolo debe de cambiarse, debe decir claramente qué es lo que se requiere y qué es lo que no se requiere para la vacunación
contra el COVID. Muy bien. Marco Ruiz, Víctor Hugo Robles, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Hay mucha gente escribiendo a través de las redes sociales. Un minutito, nomás un minutito. Primero valorar y destacar el trabajo que haces tú, que hace Mauricio, que hace Daniel. No han sido tiempos muy fáciles este último momento, pero agradecer el trabajo que ustedes han hecho, la fuerza también y la importancia de respetar, por supuesto, siempre los derechos de los trabajadores. Agradecer a ustedes, invitar a todos los otros medios de comunicación a integrar en sus pautas de trabajo, de visibilización, los temas que están cursando en el territorio, que es el VIH, y a los candidatos a la constituyente, ahí está Daniel, que estos temas de salud pública, de VIH, tengan una máxima prioridad en el debate constitucional, y a los candidatos presidenciales, los candidatos de todos los colores políticos, como dicen las vecinas, que todos los colores políticos incorporen estas demandas, estas necesidades también en su urgencia. Desgraciadamente, ¿no? La candidata Narváez, la menciono a ella, porque hace muy poquitos días, cuando hacíamos esta denuncia, estuvo en un foro con representantes de ONG, de LGTBI, de diversidad sexual, no tocaron este tema. Entonces, llamo a la candidata Narváez, ¿no?, que tome este tema también como una urgencia, y llamo a todos los candidatos presidenciales, incluyendo, por supuesto, a los candidatos Jadwe, a la candidata Giles, a la abuela, como se le llama, y por supuesto también al candidato Ladina, a los candidatos de derecha, porque el VIH no discrimina ni izquierda, ni derecha, ni centro. Nos afecta y nos involucra a todos, a todas y a todos. Así que muchas gracias. Gracias, Víctor Hugo, Gracias. con esa conclusión. Efectivamente, así es. Nos escribieron desde la ONG TIES y para recordarnos lo importante de la educación sexual integral para nuestro país, y tiene cifras para que lo vean a través de nuestras redes sociales de VIH, SIDA, ITS, aumento de la violencia de género, la edad de iniciación sexual, las redes sociales y el embarazo adolescente, y cómo han sido estos últimos años. Muchas gracias, Víctor Hugo, Marco, por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Gracias por la invitación. Nosotros comenzamos